sino son enfermedades que siempre van acompañados de otros problemas, otros trastornos ya multisistémicos, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, neoplasias, infecciones, que pueden dar daño renal como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando ustedes leen, van a marearse con bastantes enfermedades glomerulares, pero la idea es de que en la exposición que ahora vamos a darles, traten de sacar lo puntual, ¿no? Y traten de analizar en todo por qué hay una afectación glomerular en un paciente, ¿ya? Entonces, como tal, vamos a hablar de que las enfermedades glomerulares hay poca información de ellas, ¿ya? Esta es una prevalencia por la enfermedad de cambios mínimos, en la cual, si ustedes pueden ver, la prevalencia de las enfermedades es muy variable, ¿no? Y es muy variable porque hay poca información. Si ustedes ven la parte de Latinoamérica, solamente reportan datos, en este caso de Brasil, principalmente, y Colombia, ¿no? Porque son, a nivel de Latinoamérica, los dos son los países que tal vez investigan más el tema de enfermedades glomerulares, mientras Perú tiene poca o casi nula información. Entonces no tenemos información de enfermedades glomerulares. Aquí en Huancayo no hay ningún estudio, por ejemplo, de enfermedades glomerulares. Pero tenemos casuística, ¿no? Desde que hemos llegado ya casi 2 años, hemos tratado de incentivar el tema de la biopsia renal en los pacientes y hemos encontrado casi ya todos los patrones de enfermedades glomerulares que hemos podido alcanzar. Tenemos pacientes que tienen semilunas, pacientes que tienen enfermedades por cambios mínimos, como en la mañana estuvimos conversando con el grupo. Hemos tenido pacientes con vasculitis, con lupus, enfermedades membranoproliferativas nodulares, y entre muchas que ya lo vamos a ver. Pero esa información no se reporta, ¿no? Si nosotros sacamos la información que hemos empezado incluso a biopsiar desde cuando llegué, más o menos, sin mentirles, juntando el Hospital Carrión y el Hospital de Salud, tendremos un aproximado de 40, 45 pacientes. Y es buena cantidad para poder sacar una información o un estudio, si quieren hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, información actual no tenemos, no contamos, ¿no? Y la información es muy variable, ¿no? Y esto es porque para hablar de enfermedades glomerulares, sí o sí necesitas una biopsia, ¿no? Y lamentablemente no todos los nefrólogos hacen procedimientos, no todos hacen biopsia renal, ¿no? No todos les encanta hacer esos procedimientos, ¿no? Entonces la información es poca nula, es nula. Y muy aparte de eso, antiguamente, pues, cuando hablamos de enfermedades glomerulares, nosotros lo que se hacía es tratar de buscar las causas que puedan explicar por qué un paciente tiene una enfermedad glomerular. Y a veces nos quedamos en el transcurso, a veces no biopsiamos, o a veces así de manera muy empírica dábamos un tratamiento y esperamos a que responda. Pero actualmente las guías de enfermedades glomerulares sugieren incluso que todo paciente que tiene ya proteinuria en rango nefrótico, o sea, una proteinuria más de 3.5 gramos, debería ir a un procedimiento de biopsia renal. Uno, para verificar lo que tú estás pensando, ¿no? Lo otro, para ver el pronóstico del paciente. Porque la biopsia renal no solamente te ofrece información del diagnóstico, ¿no? Te ofrece información de en qué grado de atrofia tubular tiene tu paciente, qué otro hallazgo aparte de lo que tú pensabas que se ha añadido, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen lupus, no solamente tienen lupus, a veces hacen microangiopatía trombótica, a veces hacen daño tubular, necrosis tubular aguda, y entre otras. Y hemos demostrado que en los pacientes una biopsia te cambia mucho el paradigma, ¿no? Entonces es importante que se pueda hacer y se pueda incentivar ese tipo de procedimientos, por ejemplo, ¿no? Y no le tengan miedo, ¿no? Bueno, nosotros no le tenemos tanto miedo, ¿no? Pero es importante realizar este procedimiento. La prevalencia es igual, la información pues no es tanta la que tenemos. La mayor parte de prevalencia de enfermedades glomerulares viene de países desarrollados, en este caso por ejemplo Estados Unidos, seguido de otros que están en proceso de implementación de este proceso de las enfermedades glomerulares, ¿no? Y tenemos que recordar de que para que haya una enfermedad glomerular siempre tenemos factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo van a ir primero desde los genéticos, ¿no? Principalmente las glomerulopatías están asociadas, por ejemplo, a la presencia de un gen, en este caso el gen APOL1. El gen APOL1 es un gen que está bastante relacionado a la formación, por ejemplo, de una glomerulopatía, en este caso la focal segmentaria.
y que se encuentra bastante en población africana y de raza negra, ¿no? Y que se encuentra ahí, ¿no? Ellos hacen, por ejemplo, un tipo de glomerulopatía que se llama la glomerulopatía focal y segmentaria, pero en una variedad colapsante, en la cual pues los pacientes hacen falla renal muy rápido y hacen deterioro de la función renal. Cuando estuve rotando en México, hubo una localidad que se llama Aguascalientes, en donde los pacientes tienen mucha predisposición a hacer enfermedad renal crónica en inicios y edades tempranas, ¿no? Se les hizo estudios genéticos a toda la población, que era una población pequeña, y encontraron que había una alteración en un gen que codificaba una proteína del podocito. Y esto condicionaba a que cuando el paciente empezara a crecer, haya daño y lesión glomerular y predisposición a RC. Los pacientes debutaban en 30 o 35 años ya en diálisis, ¿no? Acá, en nuestra población, pues no tenemos estudios genéticos, ¿no? Pero sí, probablemente tengamos también algunas variaciones de las cuales no sabemos, ¿no? Entonces, hay mutaciones a nivel de los podocitos, hay mutaciones en algunos genes que pueden condicionar daño glomerular y que ocasionan un daño sindrómico, ¿no? Como la enfermedad de Alport, ¿no? La enfermedad de Alport es una enfermedad donde hay una lesión a nivel del colágeno, el colágeno tipo 4 específicamente, y el colágeno tipo 4 específicamente es una proteína que se encuentra a nivel de la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces, este colágeno tipo 4 genera adelgazamiento de la membrana basal glomerular, genera una enfermedad de membrana basal glomerular delgada que se llama, y posteriormente empieza a presentar daño glomerular como tal, ¿no? Hay intoxicaciones por algunas sustancias, en este caso la quimioterapia, el litio, el interferón. El otro es de que se ha encontrado y se ha reportado casos de intoxicación, por ejemplo, con mercurio, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando yo estuve rotando allá, hubo un brote de una glomerulopatía, que es la glomerulopatía membranosa, ¿no? Un médico empezó a evaluar y recibir en la práctica privada casos. En este caso, el primer caso fue una mujer joven de 30 y tantos años que empezó a hacer proteinuria en rango nefrótico. Entonces el paciente, o el médico, perdón, biopsió y salió pues la muestra que tenía una glomerulopatía membranosa. Trató de buscar las causas secundarias de la causa de la glomerulopatía membranosa y no se encontró. Pasó 2 o 3 semanas, otra paciente vino con lo mismo, ¿no? Y joven también, mujer, con proteinuria, biopsia membranosa. Era una glomerulopatía membranosa. Le siguió buscando las causas, tampoco no la encontraba. Pasó una tercera persona, igual era una mujer ya de tal vez un poco más de edad, pero igual tenía el mismo patrón. Y la biopsiaron y salió una glomerulopatía membranosa. Entonces empezó a buscar asociaciones de cuál es la causa probable, ¿no? Y lo que había encontrado es de que allá le llaman el tianguis. El tianguis es como la cachina que tenemos acá. Es igual, ¿no? O el mercado de pulgas le llaman. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estas 3 personas habían coincidido en que habían ido un día a esos lugares y que habían comprado una crema de concha de nácar, que lo hacen de manera artesanal. O sea, la concha misma lo chancan, lo procesan, y había por ahí, se les había escapado como tal vez dentro de su procesamiento, mercurio. Y el mercurio se había absorbido por medio de la piel, por las cremas que se usaban, y habían llegado a niveles tan tóxicos que habían generado el daño renal y habían hecho pues una glomerulopatía membranosa. Esa es una causa secundaria y está reportado incluso, ¿no? Está reportado. Acá nosotros tenemos bastante intoxicación por metales pesados. Nuestra zona es bastante en prevalencia por metales pesados y no sabemos, ¿no? No sabemos todavía. ¿No? Entonces hay causas que pueden generar esto, ¿no? Hay infecciones, principalmente las infecciones por VIH, que pueden dar glomerulopatías, infecciones por hepatitis C, infecciones por parvovirus también, que pueden generar lesiones. Dentro de los otros hay inhibición del factor de crecimiento del endotelio vascular, que esto ya más se da no tanto en etapas iniciales como en la infancia, ¿no? Sino más en etapas de la adultez, ¿no? ¿Y en qué situaciones hay inhibición del BEF? Por ejemplo, en las personas que tienen diabetes, ¿no? Las personas que tienen diabetes tienen alteración oxidativa y tienen lesión a nivel del factor de crecimiento del endotelio vascular.
y por ende empiezan a generar estrés oxidativo en el endotelio, estrés a nivel de la membrana basal y también daño como tal. De igual manera hay alteraciones o disregulaciones a nivel de las células linfocitarias que van a generar pues daño en etapas iniciales, ¿no? Más aún acá se presentan las causas o las glomerulopatías postinfecciosas, donde hay una disregulación del proceso de defensa y lesión a nivel del glomérulo también. Otros factores de riesgo que hemos encontrado, pues ya saben que ahorita estamos pues en pandemia de diabetes mellitus, ¿no? Todos tienen diabetes y la enfermedad renal crónica aumenta más, y eso les habrá dicho el doctor Arellano, por la diabetes, ¿no? La diabetes es la pandemia en el momento. Lo otro es la obesidad severa, y muy aparte de eso, como le comenté en la mañana en el grupo, es probablemente en un futuro la asociación del uso de sustancias con alto contenido proteico, ¿no? Ahorita que es la moda y de todos al gimnasio, ¿no? Y que hacen ingerir sus proteínas, pues, ¿no? Y las proteínas tienen una alta carga para el riñón. Más aún utilizan andrógenos, ¿no? Yo he tenido personalmente en mi residencia un paciente que era un chapadazo, pero con su catéter acá, dializando. ¿No? Pasó 6 meses y el FAT era una momia. Bien flaco. Y es porque utilizaba andrógenos y utilizaba proteínas en alta cantidad. Y eso da un tipo de daño, ¿no? El tipo de daño es la focal y segmentaria, que ya lo van a ver posteriormente, ¿no? Entonces genera también, y esto va a cambiar, ¿no? El otro es la poca cantidad de nefronas que tenemos al nacer, ¿no? La prematuridad. Nosotros somos una población, obviamente, subdesarrollada, con bajos recursos en salud, y tenemos una alta tasa de partos prematuros, ¿no? Y el tener parto prematuro es aumentar la carga renal en el futuro, porque naces con menos cantidad de nefronas, más aún eres gordito, más aún llevas una dieta muy desordenada, ya, pues, tienes más riesgo de RC, ¿no? Y lo otro son variantes en la susceptibilidad, que ya cada población pues es muy variable, ¿no? Entonces tenemos que ver de que dentro de los pocos estudios que tenemos de enfermedades glomerulares, la causa principal y más importante de enfermedades glomerulares a partir de los 60 años, como pueden ver acá, son las causas membranosas, ¿no? Esa es pregunta de examen, eso siempre viene en tu ENAM, eso siempre viene en todo examen de residencia, ¿no? La causa principal de glomerulopatía o proteinuria en el adulto es la membranosa. Pero en pacientes pediátricos es la enfermedad por cambios mínimos. No saben qué es un cambios mínimos, pero igual marcan eso. Esa es la enfermedad por cambios mínimos. ¿Okay? ¿Listo? Ya tienes una pregunta ahí, ¿no? Y esto se repite igual a pesar de que el paciente sea adulto mayor, ¿no? La membranosa es la causa más principal de síndrome nefrótico en las etapas más adultas, ¿no? Como vemos acá, igual en la población pediátrica, se ve que casi el 78% está reportado como una enfermedad por cambios mínimos en las glomerulopatías en los infantes. Pero en los adultos, pues lo que tenemos más que todo es la membranosa. ¿Ya? Membranosa. Independientemente incluso de la raza, se puede encontrar que la membranosa es más frecuente en la población blanca, pero en la población negra la más frecuente es la focal y segmentaria. ¿Por qué? Por esta alteración de este gen APOL que les comenté. El gen APOL predispone bastante a focales y segmentarias. Entonces, para hablar más o menos de las enfermedades glomerulares, pues es una enfermedad que afecta únicamente a la estructura y la función glomerular, y puede ser ocasionada por múltiples causas, y cada patrón va a tener sus causas diferentes, ¿no? Y esto va a dar y va a ocasionar a la formación de los famosos síndromes, ¿no? Y acá quiero entrar bastante en detalle, porque nosotros en nefrología tenemos síndromes nefrológicos. Nosotros, evaluando a un paciente previamente de realizarle una biopsia, podemos más o menos intuir de qué probable glomerulopatía puede tener mi paciente, para tal vez iniciar un tratamiento o para tal vez confirmar lo que mi paciente tenía, ¿no? Entonces, en nefrología manejamos principalmente estos 4 o 5 síndromes nefrológicos como tal. El primero es el síndrome nefrótico, ¿ya?
El segundo es el síndrome nefrítico, el tercero es la glomerulonefritis rápidamente progresiva y el cuarto, anormalidades urinarias asintomáticas, en este caso presencia solo de proteinuria, presencia de solo hematuria en la población o síndromes en la cual se unen proteinuria y hematuria a la vez, ¿ya? Y esto vamos a verlo con más detalle posteriormente. Tenemos que recordar principalmente de que la unidad funcional del riñón pues es la nefrona, ¿no? Y el glomérulo es una parte de la nefrona que forma muy importante función. En este caso va a permitir la formación del filtrado glomerular, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente en la clase. El filtrado glomerular pues va a tener que pasar por diferentes estructuras principalmente, ¿no? Ya que va a ser un filtrado, ¿no? Una sustancia que va a pasar del capilar glomerular y que se va a tener que pasar por toda una serie de una membrana de filtración y va a llegar pues al espacio de Bowman para seguir posteriormente con el túbulo o el sistema tubular, ¿no? Tenemos que recordar que esa estructura pues es una estructura uniforme en todo el glomérulo y es una estructura que tiene pues propiedades muy específicas como tal, ¿no? Actualmente, si bien es cierto, sabemos que hay capas que lo conforman y que la parte principal que va a permitir que haya una hendidura y que haya una selectividad la va a dar el podocito, ¿no? Y el podocito pues es una célula que va a tener pedicelos, ¿no? Que son estas estructuras, estas elongaciones que van de la superficie celular y que estos pedicelos incluso van a tener sus pedicelos, por eso que tiene prolongaciones terciarias y secundarias que se lo han visto en histología y que van a permitir que estén entrelazadas y que formen hendiduras de filtración. Y estas hendiduras son estructuras muy cerradas que dentro de ellas van a tener proteínas de adhesión y comunicación, ¿no? Y que van a impedir que cualquier sustancia pase libremente. Pero en situaciones de patologías, pues estas hendiduras son las que se van a dañar y pues van a permitir que pasen no solamente filtrado, sino también células, proteínas, energías, entre otros. ¿Okay? Entonces, esto de acá tenemos que recordar que la estructura fundamental de sostén del glomérulo es el mesangio, ¿no? Y hay alteraciones que pueden suceder a nivel del mesangio que también dan patrones glomerulares. Hay alteraciones a nivel del endotelio, a nivel de la membrana basal y a nivel del podocito, ¿no? Y si antes les habían enseñado que solamente la membrana de filtración pues consta de 3 capas, en este caso el podocito, la membrana basal y el endotelio, pues eso es falso, ¿no? Porque no solamente son 3 capas, son 5 capas. La primera capa que tenemos acá a nivel del endotelio es el glucocálix, y es una estructura que generalmente nos olvidamos. El glucocálix ofrece bastante defensa, ¿sí? Ya que tiene una carga, ya que ofrece lubricación al endotelio, ya que ofrece defensa al endotelio. Entonces, la primera capa de la membrana de filtración glomerular no es las células endoteliales, es el glucocálix. Seguido del glucocálix es las células endoteliales. Seguido es la membrana basal glomerular, seguido son los podocitos y seguido son las interacciones entre podocito y podocito, ya que acá tenemos proteínas de anclaje, por ejemplo, ¿no? Entonces son 5 capas por las que todo el filtrado glomerular tiene que pasar. Cuando hay alteración en alguna de ellas, empiezan a presentarse los problemas glomerulares, ¿ok? Como vemos acá, tenemos que recordar de que el podocito, pues dentro de su estructura, tiene proteínas de anclaje hacia la membrana basal glomerular. Dentro de ellas vamos a tener alactininas, vamos a tener a las proteínas de anclaje asociadas a canales de calcio. Vamos a tener a las proteínas entre podocito y podocito que van a generar una hendidura. Y acá tenemos que recordar que hay una proteína muy especial que va a dar la mayor cantidad de anclaje entre podocito y podocito. Y esa proteína es la nefrina. La nefrina y también la podocina, que son proteínas que se encuentran netamente en esta hendidura interpodocitaria, si vamos a llamarlo así, ¿no? Y que van a también permitir que no haya una alteración en el filtrado, ¿no? Entonces, cualquier alteración a nivel de estas estructuras, a nivel de las células del mesangio, a nivel de las células glomerulares, a nivel del podocito
Y a nivel de las células parietales, que me olvidé mencionarles, que se da a nivel de la cápsula de Bowman, pues van a generar diferentes patrones y lesiones, ¿no? Por ejemplo, las células mesangiales pueden proliferar, y esa lesión se llama proliferación mesangial, ¿ya? Si hay alguna alteración del endotelio, de las fenestraciones, pueden generar lesión, pueden generar duplicación y daño, y se dan pues en diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo las vasculitis, la nefritis lúpica, el SHU, la nefropatía diabética. Si hay alteración a nivel del podocito, va a haber enfermedades por cambios mínimos, focales segmentarias, se puede dar en las nefropatías diabéticas, y si hay alteraciones a nivel de las células parietales, va a dar patrones crescénticos como tal, ¿ok? Ahora sí voy a necesitar Dumont. ¿No tienen, no? Ahora vamos a ver. Esto no es mío. No sé. Mío. Voy a buscar y voy a resaltar. Ya. Quiero que me entiendan esta parte porque si saben esto, saben todo lo que vamos a hablar. Está bien. Cuando nosotros hablamos de patrones netamente, hablamos de patrones glomerulares, ¿ya? Y los patrones glomerulares en total más o menos son 9 patrones glomerulares, ¿ok? Nosotros tenemos que recordar de que, por ejemplo, nosotros tenemos el glomérulo que va a tener pues, su anillo glomerular, ¿no? Y aparte vamos a tener una cápsula de Bowman, ¿ok? Cuando nosotros tenemos y realizamos una biopsia y encontramos en la microscopía óptica, que es lo que principalmente nos va a dar el patrón, y encontramos un glomérulo indemne donde no hay ninguna lesión, a eso le llamamos patrón de cambios mínimos. ¿Ok? Cambio mínimo se llama porque a la óptica pues ves un glomérulo normal. ¿Ok? Pero cuando nosotros hacemos un estudio un poco más avanzado, que en este caso pues se llama microscopía electrónica, lo que vamos a encontrar es de que si bien es cierto nuestros pocitos están así distribuidos, ¿no? De esta manera, y tenemos una membrana basal glomerular y un endotelio, va a haber una lesión a nivel del podocito que van a hacer que estos podocitos empiecen a perderse. Y van a haber un borramiento de los pedicelos, se llama eso. Va a haber un borramiento de los podocitos. El podocito se pierde y va a haber unas células endoteliales. Entonces, este borramiento, si yo pierdo la hendidura interpodocitaria, ¿qué van a dar o que van a expresar clínicamente en mi paciente? Proteinuria, ¿no? Entonces, mi paciente básicamente va a tener, en este caso, una disminución de las barreras, normalmente de la membrana de filtración, y principalmente va a haber proteinuria. Y tienes que recordar que una enfermedad por cambios mínimos pues no va a afectar solamente a un solo podocito, sino va a afectar al podocito de manera global. Entonces mi proteinuria en este caso va a ser leve o va a ser tal vez muy marcada, ¿no? Entonces este paciente puede hacer proteinurias de más de 3.5 gramos, o sea, hacen proteinuria en rango nefrótico. Síndrome nefrótico es totalmente diferente que proteinuria en rango nefrótico. Eso quiero que lo entiendan, ¿ya? Proteinuria en rango nefrótico, eso lo vamos a ver ya después. Entonces, este primer patrón es el patrón de cambios mínimos, ¿ok? Entonces, tenemos el siguiente patrón, que en este caso va a ser el segundo patrón glomerular, es el patrón membranoso.
¿Ya? ¿Y qué implica el patrón membranoso específicamente? De que yo tengo, por ejemplo, acá mi podocito, tengo mi membrana basal glomerular con sus diferentes láminas y tengo mi célula endotelial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber alguna afectación primaria o secundaria que van a hacer que mi membrana basal se empiece a dañar, ¿no? ¿Y qué va a hacer la membrana? Tal vez en manera de recuperación, empezar a regenerarse y va a empezar a formar unas famosas espículas o jorobas que se presentan a nivel de la membrana basal glomerular. Pero es una membrana basal glomerular dañada, ¿no? Entonces, ese es el patrón membranoso. El patrón membranoso únicamente vamos a encontrar una lesión a nivel de la membrana basal glomerular. ¿Okay? Y si hay afectación de esta membrana, en gran porcentaje que está afectado, mi membrana total de filtración glomerular. ¿Y qué voy a expresar en mi paciente? Principalmente pro. ¿No? Entonces, la enfermedad por cambios mínimos y la enfermedad membranosa, pues son enfermedades que debutan en su mayor proporción con proteinuria en rango nefrótico. O sea, hacen proteinuria más de 3.5 gramos. ¿Está bien? Tenemos otro tercer patrón, que en este caso es el patrón de tipo focal y segmental. Cuando yo tengo un glomérulo, supongamos, y que está afectado solamente una parte de ellos, hay una lesión acá, eso le llamamos lesión segmentaria. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo un glomérulo, pero que está afectado la totalidad del glomérulo y tal vez hay una esclerosis? Eso se llama lesión global. Si yo tengo una lámina, por ejemplo, y he hecho una biopsia y yo tengo, supongamos, 5 glomérulos, de los cuales solamente este y este están afectados, estoy afectándolo de manera focal. Mientras que si yo tengo una lámina y yo tengo todos mis glomérulos afectados y esclerosados, este es una patrón total. ¿Ok? Entonces, el patrón focal y segmentario tienen que recordar que es estos dos. Afectan únicamente una parte del glomérulo y algunos glomérulos en su totalidad. ¿Ok? Entonces, si yo tomo una muestra de tejido renal, voy a encontrar solamente algunos glomérulos afectados. Pero, ¿cuál es el daño que voy a encontrar en un focal y segmentario? En un patrón focal y segmentario, lo que voy a encontrar es que yo tengo acá mi glomérulo, ¿no? Y que voy a tener acá mi podocito, ¿no? ¿Qué va a pasar con el podocito? El podocito puede estar lesionado por algún daño primario o puede estar lesionado tal vez por el uso de toxinas, tal vez algún medicamento, tal vez alguna infección, las infecciones por VIH, las infecciones por hepatitis. Puede haber una disminución del número del podocito, hay un daño exagerado acá, hay una lesión oxidativa que van a hacer que mi podocito se pierda. Y si se esfacela esa membrana basal glomerular, ¿quiénes van a participar acá en su reparación? Las células parietales de Bowman y también los podocitos adyacentes al daño que ha habido acá. ¿Y cuál es el mecanismo de reparación? Cicatrizar. Entonces forman fibrosis o esclerosis en esta zona. Entonces, este patrón no es en todo el glomérulo, solamente es en una parte, ¿cierto? Entonces, estas sinequias que nosotros le llamamos es lo característico de los patrones, en este caso focales y segmentales. ¿Cómo va a estar la clínica de tu paciente? ¿Va a haber proteinuria o no va a haber proteinuria? No, puedo. Puede haber proteinuria. ¿Por qué? Porque acá la membrana de filtración se entera, ¿cierto? O sea, no hay quien proteja la pérdida de proteínas. Pero ¿Membrana basal albuminoria? ¿Ah? ¿Membrana basal no es albuminoria? Membrana basal. Cuando se afecta la membrana basal hay más albuminoria y si es podocitos es más proteinuria. No. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente.
En este caso, cuando hay una lesión focal y segmentaria, pues va a haber una lesión de la membrana basal y también va a haber pérdida de proteínas. Pero en este caso, la pérdida de proteínas va a ser en rango nefrótico. Alguna literatura dice que sí podría generarse, como que en otras no. Pero en su mayor proporción, la proteinuria es menor de 3.5 gramos. ¿Ok? En algunos casos puede haber lesión donde puede haber salida incluso de material celular, y acá podemos encontrar algunos hematíes. Y algunos refieren que se puede encontrar incluso hematuria microscópica, pero en rangos muy pequeños. Ya, principalmente. ¿Ok? Entonces, esta es la focal y segmentaria. Ahora, el otro patrón, ¿qué número estamos? 4. El cuarto, sí. Ya. El patrón cuarto. El patrón cuarto que nosotros vamos a tener es el patrón membrano proliferativo. ¿Ya? Y el patrón membrano proliferativo va a tener incluso dos tipos. El patrón endocapilar y el patrón mesánqueo capilar. Su mismo nombre dice membrano proliferativo. O sea, va a haber una proliferación de las membranas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Normalmente yo tengo acá, por ejemplo, ¿no? Mi arteria aferente, y mi cápsula de Bowman, ¿no? ¿Qué va a pasar acá exclusivamente, no? ¿Qué va a pasar acá? Yo voy a tener mis células endoteliales. Esta mano está más pesada. Mi membrana basal glomerular y voy a tener mis podocitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Supongamos que hay una situación de inflamación, hay formación de anticuerpos, y los anticuerpos son proteínas, ¿no? Que van a depositarse dentro de la base de acá del endotelio, ¿no? Entonces generan depósitos subendoteliales. Estos anticuerpos lo que van a generar es activación de ¿qué? De la cascada de inflamación. Van a traer citoquinas, van a traer células inflamatorias, y lo que van a hacer es dañar el endotelio. Entonces, ¿qué va a hacer la membrana en un afán de repararse? Va a empezar a formar más colágeno y se va a empezar a duplicar. ¿No? Entonces, el paciente va a hacer un patrón membrano proliferativo, donde están proliferando membranas, netamente por un patrón inflamatorio, presencia de anticuerpos. ¿Qué situaciones te pueden dar estos? La vasculitis, el lupus, las postinfecciosas, tumores productores de anticuerpos, por ejemplo, que te pueden generar este tipo de patrón. Este patrón, cuando empieza a desarrollarse a nivel endocapilar, o en el endotelio, perdón, se llama endocapilar, donde hay depósitos subendoteliales. Pero puede haber depósitos también a nivel del pocito y el mesánqueo, que también pueden generar alteración de la membrana y también empiezan a generar inflamación y duplicación. Este patrón que nosotros le llamamos es el patrón mesánqueo capilar. ¿Ok? Pero cuando nosotros analizamos detenidamente, casi el patrón endocapilar y el patrón mesánqueo capilar tienden a superponer. Es por eso que nosotros los englobamos dentro de un solo patrón, en este caso el patrón membrano proliferativo. Vamos a ver fotos, tal vez para que más o menos puedan entender. ¿Ya? ¿Listo? Doctor, ¿y la proteinuria en este caso? En este caso hay proteinuria o no hay proteinuria. Hematuria. Hay proteinuria o no hay proteinuria. No hay, porque todo está inflamado. ¿Y qué va a haber? Va a haber, por lo contrario, va a haber dos membranas que están tapando acá. Va a haber proliferación de células inflamatorias. Entonces, ¿tú crees que las proteínas de acá, que están en la parte intravascular, van a pasar todo este paso? No. Para pasar al espacio Bowman, le va a tomar más tiempo. Entonces, la proteinuria no es exuberante. Algunos hacen proteinuria mínima o en rango no nefrótico. Pero sí, ¿qué cosa es lo que va a haber predominantemente? Hematuria. Entonces, sí o sí va a haber hematuria, porque la inflamación es tanta que se escapan pues eritrocitos, se pueden escapar pues leucocitos y pueden formar cilindros leucocitarios, pueden formar cilindros eritrocitarios. Si hemos visto formación de cilindros, ¿no? ¿O no? No. Ya ahora lo vamos a ver con mi grupo, nada más creo que hemos visto ahí, lo vamos a ver ya. Ahora lo vamos a ver.
patrón nos toca? Sí, quinto, ¿no? Sí, quinto. El quinto patrón es el patrón semilunar, que algunos le llaman semilunar, o en su defecto el patrón crecéntico. ¿Ya? Y el patrón semilunar o crecéntico, ¿se acuerdan que había una inflamación tan exuberante a nivel de la membrana de filtración? ¿No? Hay una inflamación tan exuberante que esto se rompe. ¿Y qué pasa en mi glomérulo? Si yo tengo, por ejemplo, acá un lugar donde empiezan a romperse, pues va a haber liberación de ¿qué? De todo el material intravascular. ¿A dónde? Al espacio de Bowman. Y vamos a encontrar acá hematíes, vamos a encontrar leucocitos. Las células parietales de Bowman van a responder y van a generar mayor inflamación, formación de proteínas, y todo mi espacio de Bowman se va a empezar a llenar de células. ¿Okay? Va a empezarse a formar alrededor del envío glomerular una estructura que se llama semiluna, que en las fotos van a ver, se forma como una semiluna realmente. ¿Okay? La clínica de mi paciente, ¿qué va a variar? En que si me tapas todo el glomérulo, ¿mi paciente va a orinar o no va a orinar? ¿Puede haber hematuria? Probablemente, ¿no? Porque toda la parte intravascular está en el espacio Bowman. ¿Hay hematuria? ¿Hay proteinuria? No, el paciente no orina, ¿no? ¿De dónde va a sacar proteinuria? Este paciente hace un síndrome específico, y estos son los que hacen glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ya? ¿Y quiénes te dan principalmente estos patrones? Uno, las vasculitis, las enfermedades antimembrana basal glomerular, las postinfecciosas, el lupus, cualquier cosa te puede dar, siempre y cuando hay una disrupción y haya una ruptura de todo este espacio de filtración. ¿Sí? Esto para nosotros es una emergencia. La única emergencia desde el punto de vista de enfermedad glomerular es de que tu paciente te haga una rápidamente progresiva. Porque ¿qué implica que tú tengas esto? Implica que tengas semilunas, y que el paciente pues presente una inflamación tan marcada, del cual tenemos que abordar y darle un tratamiento. En este caso tiene que recibir inmunosupresión. Si ese paciente no recibe inmunosupresión, es un riñón que se va a echar a perder. Entonces la rápidamente progresiva es la única emergencia glomerular. En ese paciente tenemos que descartar rápidamente causas secundarias e iniciar corticoterapia lo más antes posible. ¿Ya? ¿Qué otro patrón tiene una de 6, ¿no? El patrón sexto es el patrón nodular. ¿Qué sucede en el patrón nodular? Yo voy a tener acá mi membrana basal glomerular, mi endotelio y mi vasculatura, y voy a tener que en cada espacio del ovillo empezar a acumular sustancias. En este caso puede ser proteína, puede ser colágeno, que van a dar la característica de nódulos y acumulación. En este caso, el patrón nodular, o la enfermedad que te da patrón nodular en su mayor proporción, es la enfermedad renal diabética. Porque la diabetes lo que hace es que se acumule colágeno a nivel de estas estructuras, derivados de la glicación alterada de la glucosa, y generen nódulos y después fibrosis y lesión glomerular en el paciente, ¿no? Y lo más característico es de que los pacientes diabéticos, esos nódulos son un hallazgo patognomónico. Y si ustedes han leído patología, pues los nódulos de Kimmelstein-Wilson, que son un hallazgo y que son este hallazgo, es característico de las enfermedades renales diabéticas. Pero no es lo único. ¿Qué pasa si biopsio a un paciente y encuentro esto, pero no es diabético? ¿Qué otras cosas pueden acumular acá? Tejido amiloide. Las amiloidosis, por ejemplo, te dan este tipo de patrón. Otro de ellos que te puede dar este patrón es el depósito, por ejemplo, de inmunoglobulinas, las gamapatías, por ejemplo. Pacientes con mieloma múltiple, las pacientes con enfermedades de cadenas pesadas o cadenas ligeras,
se acumulan y empiezan a formar pues nódulos como son acá, por ejemplo. ¿Ok? El siguiente patrón, 7, es el patrón mesanquial. ¿Ok? Entonces, en el patrón mesanquial, nosotros tenemos que recordar que, si bien es cierto, tenemos todo el ovillo y nosotros hacemos un corte acá, por cada estructura yo tengo que encontrar acá células endoteliales, células endoteliales y células endoteliales, y yo tengo células de soporte, que en este caso es el mesanquio. Por cada estructura que yo más o menos tome en consideración, o por cada territorio, yo no tengo que encontrar más de 3 células mesanquiales. Si encuentro más de 3 células mesanquiales, eso ya es un patrón mesanquial. A veces hay acumulaciones de células mesanquiales y hay más de 5, más de 10 que van a generar pues lesión de la membrana de filtración glomerular. Y en esta situación se encuentra, por ejemplo, las nefropatías por IgA. Las nefropatías por IgA es una patología donde hay una alteración en la galactosilación de una proteína que van a generar acumulación del mesanquio y proliferación de esto. Entonces acá hay una proliferación mesanquial. ¿Ok? Y el octavo y último patrón, pues es cuando ya el glomérulo se empieza a esclerosar. Y este patrón pues lo llamamos patrón esclerosante o patrón de glomeruloesclerosis. ¿Ok? En total son 8, pero recuerden que el membrana proliferativa lo dividimos, ¿no? Entonces ahí ya tienes 9 patrones. Y son 9 los patrones que nosotros vamos a encontrar en las patologías glomerulares. ¿Está bien? Si sabes eso o te acuerdas eso, pasamos al otro. Entonces, la presentación de las enfermedades glomerulares van a dar síndromes, ¿no? Y ya les dije, hay un síndrome nefrótico, hay patrones sintomáticos donde el paciente solamente puede tener proteinuria o solamente puede tener hematuria, hay un síndrome nefrítico, hay glomerulonefritis rápidamente progresiva, hay hematuria macroscópica y la glomerulonefritis pues crónica, ¿no? ¿Cuál es el hallazgo principal de la glomerulonefritis del síndrome nefrótico? Proteinuria, ¿no? Pero tenemos que recordar que la proteinuria es una proteinuria que es más de 3.5 y que se asocia a otras cosas más. En este caso, hipoaluminemia, edema, dislipidemia y lipidemia. Si tu paciente no presenta estas características, no puede llamarse síndrome nefrótico. Solamente tú lo puedes catalogar como una proteinuria en rango nefrótico. Porque ahorita vamos a ver después un cuadro para que más o menos puedan entender. Si yo tengo un síndrome nefrítico, el síndrome nefrítico, la característica principal es que yo tengo células eritrocitarias de origen glomerular. Si hemos visto la formación de acantocitos, ¿verdad? Con su grupo nomás. Grenocitos y acantocitos. Con su grupo. ¿Sí hemos visto? Con su grupo nomás. ¿No hemos visto? Es nuestra segunda clase. Ya. Eso que nos tenemos hasta las 11. Sí, ¿no? Ay, así no había clase. La presentación creo que duró mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente yo tengo acá, mi ovillo, ¿cierto? Tengo mi glomérulo, ¿sí? Ah, sí, ya me acordé, no hemos visto. ¿Qué pasa acá? Cuando hay una lesión acá y presento hematíes, estos hematíes pues van a tener que pasar por todo el sistema tubular, ¿no? Contornado proximal, asa de Kerge, distal y el túbulo colector, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar una cosa muy importante, de que nuestro filtrado glomerular tiene una osmolaridad específica. ¿Cuánto es la osmolaridad normal plasmática? ¿Ah? ¿400? 200 a 280 a 300. Más o menos 300, un promedio, ¿no? 300 miliosmoles. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando el filtrado llega al espacio bomba? La osmolaridad es la misma, porque es la misma del plasma, solamente que no hay células, ¿cierto?
Entonces, esta osmolaridad y pues estas células van a entrar primero al túbulo contorneado proximal. ¿Qué proceso se da en el túbulo contorneado proximal? Absorción de agua, absorción de sodio, absorción de proteínas, todo, pero en similar cantidad y sin variación. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si mi osmolaridad es acá 300, afuera también fue 300 en el intersticio renal y permanece inalterado. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a bajar y se encuentra con el asa de Henle? ¿Qué propiedad tiene el asa de Henle? Descendente. ¿No le potasio? Bicarbonato. Agua. Entonces el asa de Henle descendente tiene la propiedad de que únicamente absorbe agua y no absorbe solutos por un mecanismo, el mecanismo de contracorriente, que eso ya lo habrán visto pues en fisiología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si hay absorción de agua, ¿qué pasa con mi osmolaridad a nivel del túbulo? Empieza a aumentar, ¿no? O sea, acá se vuelve 400, acá se vuelve 500, acá se vuelve 600. ¿Y qué pasa con mi eritrocito? Si yo afuera tengo 600 y mi eritrocito inalterado tiene una osmolaridad pues similar al plasma, 300. ¿Qué pasa con mi eritrocito? ¿Se hincha? Sale el agua. Sale el agua del eritrocito hacia el intersticio. ¿Y qué va a empezar a secarse o trenar? Y da la formación de los crenocitos. ¿Ok? Entonces, esto posteriormente pues va a pasar por el sistema tubular, ya independientemente de los cambios osmolares que van a haber, pues se van a expulsar por la orina. Y van a tener vas a tener tus eritrocitos crenados. ¿Ok? Una cosa es tener eritrocitos crenados y otra cosa es tener eritrocitos dismórficos, que también es un criterio para el síndrome nefrítico. Tienes que recordar que si bien es cierto, acá por ejemplo tenemos las células endoteliales, tenemos la membrana basal glomerular y tenemos acá los podocitos, puede haber alteraciones en las estructuras, ¿no? ¿Qué pasa acá con el podocito si este se retrae o se pierde? Pues va a haber un mayor espacio. ¿Y qué va a pasar acá con mi eritrocito? Que es un contorsionista, se va a escapar. Y al momento de escapar se puede fragmentar. Y da cabida a la formación de los eritrocitos dismórficos, que es totalmente diferente de los crenocitos. ¿Ok? Pero independientemente de lo que encuentres, sea dismórficos o sea crenocitos, lo que tienes que entender es de que si yo encuentro estas células, sí o sí mi hematuria es de origen glomerular. Es por eso que el síndrome nefrítico establece que tiene que haber células o eritrocitos y también debe haber cilindros eritrocitarios. ¿Y cómo se forman los cilindros eritrocitarios? Tú tienes acá células tubulares que van a generar una proteína de protección. Esa proteína es la proteína de TAM Horsford, que si bien es cierto se empieza a secretar también por acá, pues también va a estar expuesta a los cambios de osmolaridad constantes. ¿Y qué van a empezar a hacer? A compactarse. Y si encuentran eritrocitos, pues van a formar cilindros eritrocitarios. Entonces, las características principales del síndrome nefrítico es que haya hematuria de origen glomerular con presencia de lactocitos, con presencia de eritrocitos dismórficos y con presencia de cilindros eritrocitarios. ¿Cuánto es el porcentaje? A mi grupo, al cielo. ¿Lo han buscado? Carlos. Pregunta la semana pasada. Ahí, segundo de ahí. ¿Y Carlos dónde está? ¿Sí, enfermo? Ya. Doctor, por lo que leí, debía haber mayor a 40% ¿De qué? de glóbulos rojos Dismórficos. ¿Y acantocitos? 5%. Ah, de 5.
Tiene que haber más del 5% de acantocitos o más del 40% de dismórficos. ¿Y por qué se establece este punto de corte? Porque tienes que recordar que si, por ejemplo, tú dejas una muestra de orina, la orina tiene una osmolaridad especial. En algunos puede ser una orina concentrada, en otros puede ser una orina diluida. ¿Y qué pasa con la osmolaridad urinaria? Puede alterar los eritrocitos que no necesariamente son de origen glomerular. Es por eso que la muestra de orina, ni bien se recolecta, debe ser analizada. Pero en la vida real no sucede eso, ¿no? A veces te demoran un montón de tiempo en analizar la orina. Entonces puede haber alteraciones en la arquitectura y puedes encontrar eritrocitos dismórficos cuando realmente no hay un daño en el glomérulo. Y esto pues es un error, es un falso positivo. Por eso es que hay un porcentaje. La muestra de orina debe ser analizada inmediatamente se recolecta. ¿Está bien? ¿Cuánto es lo máximo que te puede durar un examen de orina? Máximo 4 horas. No más. Porque más de 4 horas vas a encontrar dismórficos, vas a encontrar acantocitos y vas a encontrar mayor alteraciones en la parte celular. ¿Está bien? Generalmente puede haber proteinuria en el síndrome nefrótico, generalmente es menos de 3 gramos o 3.5, puede haber edema, puede haber hipertensión. Y cuando el síndrome nefrítico debuta con un deterioro progresivo de la función renal, supongo que hoy día tu creatinina estaba en 2, mañana tu creatinina está en 5, pasado mañana tu creatinina está en 7, ya hay un deterioro muy súbito de la función renal, ¿no? Eso se denomina glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y eso para nosotros es una emergencia. Porque ¿qué es lo que requiere? Inmunoterapia. Doctor, pero si yo tengo un paciente que me hace proteinuria, supongamos, en más de 3.5, pero no tiene las características de síndrome nefrótico, pero me tiene hematuria de origen glomerular, pero no me hace hipertensión, no me hace edema, no me hace deterioro de la función renal rápido, eso se llama síndrome proteinuria hematuria. O sea, puede haber un mix. A la final es las características de cada una de ellas determinan el síndrome el que tenga más características, ¿no? De cada una de ellas. Pero es síndrome hematuria proteinuria. ¿Sí? Entonces ya sabes, nefrítico, nefrótico, rápidamente progresiva, síndrome hematuria proteinuria. Ya sabes dónde salen tus acantocitos, ya sabes dónde salen tus cilindros y tus dismórficos. ¿Está bien? No quiero que después no digan qué será eso. Acá en el laboratorio lamentablemente no encontramos como tal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante estos síndromes? Porque te dan esto. ¿Quiénes van más con proteinuria? A la cabeza. Síndrome nefrótico. ¿Quién sigue? Colección Cálice mental que se podría presentar. La membranosa, que van más con síndrome nefrótico. ¿Quiénes van con síndrome nefrítico? Las vasculitis, las fosas infecciosas, la antimembrana basal glomerular. ¿Quiénes se pueden dar los dos patrones? El lupus, la nefropatía escherichiana. Recordando nada más tus patrones. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver. Entonces estos son los patrones histológicos que ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay nada más para recordar ahí, ya hemos visto casi todos los patrones que teníamos que ver. Enfermedad por cambios mínimos. Eso ya es teoría, ya. Eso ya lo leen. Es una enfermedad idiopática generalmente que va a generar síndrome nefrótico, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Borramiento de los podocitos, ¿no? Se sospecha que hay un factor de permeabilidad circulante, o sea, hay un anticuerpo que daña el podocito y el podocito se retrae, pero hasta ahorita no sabemos cuál es. Solamente pensamos que hay un factor de permeabilidad circulante. Es más común en los niños y más frecuente en los varones. Responden fácilmente a corticoterapia siempre y cuando son primarias, porque un cáncer te puede dar una enfermedad membranosa.
Una infección te puede dar una enfermedad membranosa, perdón, por cambios mínimos. Un medicamento te puede dar por cambios mínimos. Nosotros tenemos una paciente, casi más o menos ya 1 año y medio y un poquito más, que vino porque tuvo un segundo episodio de síndrome nefrótico. El primer episodio vino, quisieron biopsiarla, pero la paciente remitió así espontáneamente. No se supo la causa. A la segunda vez, otra vez vino con proteinuria en 8 gramos, dislipidemia, o sea, todo un síndrome nefrótico florido. La biopsiamos y no encontramos nada. Era una enfermedad por cambios mínimos. Y cuando le preguntamos más o menos qué es lo que tenía en relación, ella refería que después de un proceso respiratorio presentaba proteinuria. Pero se tomaba citromicina, Unaine y paracetamol. Entonces sospechamos que ella estaba haciendo un síndrome nefrótico con cambios mínimos secundarios en medicamentos, pero no lo sabemos. La única manera pues es que hagamos prueba-respuesta, ¿no? Le demos acitromicina por 1 semana y si hace nefrótico, ese era. O si no, suspendemos y damos el ibuprofeno, ¿no? Y así, ¿no? Pero está reportada, por ejemplo, enfermedad por cambios mínimos por AINES, por ejemplo, ¿no? No lo sabemos. Pero independientemente de eso, los que responden a corticoterapia son las enfermedades o glomerulopatías primarias. ¿Qué vamos a encontrar en el glomérulo? Un glomérulo normal. La inmunofluorescencia, que es otro examen que también nosotros realizamos, puede salir negativo o puede estar pues, relacionada a presencia de inmunoglobulinas en pocas ocasiones, ¿no? ¿Y qué encontramos en la microscopía electrónica? Un borramiento de los podocitos, ¿no? Actualmente se está pensando y se está estudiando que el factor principal para generar una enfermedad por cambios mínimos es la admisión a nivel de la nefrina. Entonces se piensa que hay anticuerpos antinefrina que son los causantes de la enfermedad por cambios mínimos, pero todavía no está demostrado. ¿Okay? Pero el daño no solamente en la nefrina, a nivel de la podocina, a nivel de las caderinas, puede generar una enfermedad por cambios mínimos, una alteración a cualquier estructura de la hendidura sináptica, que es la podocitaria, puede generar alteraciones. ¿Okay? Esto de acá es un glómerulo normal, ¿no? No hay ninguna alteración, no hay nada. La inmunofluorescencia está negativa porque no pinta un verde intenso. Y si vemos los podocitos, vemos, por ejemplo, de acá es el podocito que debería tener sus pericelos. Esto de acá es el podocito, ¿no? Y tendría que tener acá como sus interdigitaciones, pues no las hay. Está todo calvo, ¿no? Plano. ¿Okay? La focal cementaria es el grupo de otras glomerulopatías en la cual se caracteriza por tener una lesión focal y en algunos glomérulos, como ya les he dicho. Puede haber proteinuria tremoderada, rasgos nefróticos como también no nefróticos. Hay una clasificación importante en este caso que es la clasificación de Columbia y es una de las causas también más importantes del síndrome nefrótico en el adulto, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a una focal cementaria? La pérdida del podocito. O sea, si no hay pérdida de podocito no se va a formar esa cicatriz. Y esa pérdida de podocito se llama podocitopenia. ¿Okay? También está relacionada a factores primarios. En este caso, el factor que se ha estudiado bastante es el factor SUPAR, que es la proteína asociada al receptor activador del plasminógeno. Pero hay otras que también se postulan que son las causas de por qué hay un daño primario, ¿no? Pero no hay establecido como tal. ¿Okay? Hay variedades. Está la variedad colapsante, la variedad punta, la variedad celular, la variedad periliar y la variedad no específica. ¿Y cuál es la única diferenciación en estas? Es esto de acá, su ubicación. Si por ejemplo esta fibrosis se da a nivel del ilio, donde entra la arteriola aferente y eferente, se llama variante periliar. Si esta afección se da, por ejemplo, acá en el polo tubular, es una variante tipo punta. Si la esclerosis se da en cualquier parte que no incluye el polo y no incluye el ilio, se llama variante no especificada. Y las otras dos últimas variantes, la variante celular, en donde hay una esclerosis difusa, pero con respeto hacia la parte de la membrana de filtración, hay endotelio.
La variante colapsante, en donde hay una también fibrosis difusa, pero donde el endotelio se colapsa. Por eso se llama colapsante. ¿Cuáles son las de peor pronóstico? Las colapsantes. Las colapsantes son las de peor pronóstico. Está asociada, por ejemplo, a VIH. Hemos tenido una gestante que ha tenido una variedad colapsante. Ha hecho proteinuria, el parto pretérmino. Por ejemplo, las variantes periliares son las que están asociadas a fenómenos adaptativos. Tu paciente que toma alta proteína te va a hacer esa variante periliar. Tu paciente que es prematuro y que es obeso te va a hacer variante periliar. Porque la periliar está relacionada bastante a episodios de sobrecarga o hiperfiltración glomerular. Pero son las que tienen mejor pronóstico, a diferencia de estos, ¿no? Que lo van a ver acá en el cuadro, ¿no? Y como tal, por ejemplo, las colapsantes son las de peor pronóstico. Las periliares son del mejor pronóstico como tal. Pero en porcentaje, ¿cuál es la que se presenta con mayor frecuencia? Las no específicas. ¿Sí? Si ustedes ven acá, por ejemplo, esta es la cápsula de Bowman, ¿no? Y ven acá que el glomérulo se ha pegado a la cápsula de Bowman. ¿Ven esto de acá? Esta de acá y está cerca a la parte del lidio se llama variante periliar. ¿Sí? Acá tenemos también. ¿Se pega? No, a tumbar la pared. Acá tenemos otra variante donde, por ejemplo, la cápsula de Bowman se pega al glomérulo, ¿no? No está cerca al túbulo, ni tampoco está cerca a las arteriolas. Esta es una variante no específica. Esta es una variante NOS. ¿Sí? Esta es otra variante. Esta es la variante colapsante, en donde la membrana basal se pega bastante a la cápsula de Bowman, pero no hay endotelio, por ejemplo, ¿no? Los vasos sanguíneos están cerrados. Esta es una colapsante. A diferencia de acá, por ejemplo, que hay endotelio todavía abierto, ¿no? Esta es una variante celular. Y acá está formándose las fibrosis por acá, pegadas acá. Acá también. ¿Okay? Estas son las variantes, ¿ok? Y cuando haces inmunofluorescencia, justo en esas zonas donde hay ¿Brilla? se pega, brilla. Porque hay depósito de inmunoglobulinas, hay inflamación. ¿Ya? Entonces, las focales cementarias actualmente están pues clasificadas una en primarias, en la cual pues la causa se piensa que hay un factor circulante, que hay una inflamación, que hace que el podocito se pierda por algo autoinmune y esta se pegue a la cápsula. Hay variantes adaptativas en la cual, por ejemplo, la masa renal reducida, pacientes que son monorrenos, por ejemplo, te pueden hacer glomerulopatía y hacen focales segmentarias, como la paciente que vimos en la consulta de la mañana. Pacientes con bajo peso al nacer también predispone a una focal segmentaria. Pacientes que tienen oligonefronas, o sea, pocas nefronas, pacientes prematuros. Pacientes que hacen reflujos, pacientes obesos mórbidos, pacientes que utilizan acá altas cantidades de proteínas, entre otras. Hay una que está asociada al gen APOL1, como les comenté, que está asociada a la raza negra, que también dan focales segmentarias. Hay factores genéticos, factores asociados a infecciones o inflamaciones, como por ejemplo infecciones por VIH, citomegalovirus, parvovirus, entre otros. Y asociadas a medicamentos, como el litio y los bifosfonatos, que pueden generar también esa lesión, ¿no? Entonces es importante establecer cuál es la causa. ¿Por qué? Porque si es asociada a medicación, no le vas a dar corticoterapia, ¿no? Es suspender el tratamiento. Si es un paciente que tiene una adaptativa, ¿qué vas a decir? Tiene que bajar de peso, no tiene que comer mucha sal, tiene que dejar de tomar proteínas en exceso para que pueda recuperarse. Pero si es primaria, el único tratamiento que hay es inmunosupresión, darles prednisona a los pacientes, y los pacientes mejoran después de esto. ¿Okay? La membranosa, ya saben, la membranosa es una enfermedad autoinmune donde hay depósitos de inmunocomplejos, hay lesión a nivel de la membrana basal glomerular,
hay proteinuria en rango nefrótico y el anticuerpo que se encuentra más relacionado a la formación de membranosa es el antifosfolipasa A2, ¿no? Anticuerpo antirreceptor fosfolipasa A2, que se encuentra casi en un 70 o un 80%. Y la fosfolipasa A2 pues es una proteína que se encuentra a nivel de la membrana basal glomerular. Pero no es lo único, ¿eh? Se ha encontrado actualmente más de 10 anticuerpos que se asocian a membranosa. Ahí tenemos el NEL, por ejemplo, que es uno de ellos. La neuroendopeptiasa, la trombospondina, que también es otro antígeno que se encuentra a nivel de la membrana basal. Pero el que es más estudiado es el antiplar. ¿Podemos usar antiplar aquí en Perú? Sí lo hacen. Pero un examen así de antiplar aproximadamente está entre 1.400 soles. Aquí en Huancayo. En Huancayo no lo hacen. Los pacientes que hemos tenido los hemos mandado a Lima para que se hagan sus exámenes. Y le buscas todo, ¿no? Le buscas de todo y al final te sale negativo. Entonces hay cosas primarias y secundarias, ¿no? Primero se gastan todas las secundarias y luego voy por la primaria. Si tú me preguntas a mí, yo te diría primero biopsia y busco las dos cosas. Pero, ¿qué van a hacer tal vez mis colegas? Es buscar la causa secundaria y si no encuentran, recién biopsia para recién dar tratamiento. Y esa es la lógica que a mí también me han formado así. Pero las guías actuales están estableciendo que no. Todo paciente con proteinuria más de 3.5 debería ir a biopsia sí o sí, para que te ayuden en el diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué va a haber en la microscopía óptica? Va a haber engrosamiento de la membrana del capilar glomerular, va a haber los famosos spikes. ¿Qué es lo que pasa? Hay lesiones de los anticuerpos a nivel de la membrana basal glomerular, se depositan acá y empiezan a haber inflamación. Este depósito es un depósito subepitelial, porque estas proteínas de la membrana basal glomerular se anclan al podocito, ¿no? Y esto genera inflamación y lesión, ¿no? Y van a generar como un apolillado de la membrana basal glomerular, ¿no? Y esto lo vamos a ver acá. ¿Ven esas membranas basales glomerulares? Están medias gruesas, ¿sí? Y acá, si ustedes ven, acá hay como una especie de jorobitas que se llaman spikes. ¿Sí se ve, no? Se ve bien claro. Pero en este caso ya es una membranosa bien avanzada. Puede haber depósitos de los inmunocomplejos, por eso es que pintan toda la membrana basal glomerular. Y a microscopía electrónica vamos a encontrar los depósitos de anticuerpos, que son estas estructuras negras que ven acá, o plumizas. La membrana proliferativa es una enfermedad que se caracteriza porque hay duplicación de la membrana basal glomerular, hay depósito de inmunocomplejos, pueden hacer nefrótico pero en menor proporción, la mayoría tiene hematuria, hay complemento bajo, hay lesión muy marcada que a veces hay proliferación de las células, ¿no? En su mayor proporción, y esto por ejemplo es la membrana proliferativa. Encontramos estructuras donde hay proliferación del mesanquio, ¿no? En este caso es una membrana proliferativa, pero con mayor componente mesanquio capilar, mientras que acá tenemos un componente más endocapilar, donde hay una duplicación de las membranas basales glomerulares, ¿no? El mesanquio está como que casi respetado. ¿Okay? Tiene un aspecto cerebroide que le llaman, ¿no? Y en los inmunofluorescencia pues se va a pintar toda la cantidad de anticuerpos inmunocomplejos. Acá podemos encontrar que la membrana basal empieza a duplicarse, hay como dos carriles y forman los famosos duplicaciones de membrana basal glomerular. La nefropatía por IgA es una glomerulonefritis muy dominante a nivel japonés. Es una de las que tal vez no diagnosticamos mucho porque generalmente los pacientes vienen ya cuando tienen enfermedad renal crónica ya muy avanzada, ¿ya? Y lo único que encontramos netamente es proliferación del mesanquio. Y esto se da porque hay una galactosilación, ahí no es glucosilación, ¿no? Es galactosilación alterada de la inmunoglobulina A. O sea, la inmunoglobulina A se debería degradar, pero hay una galactosilación alterada, o sea, este proceso de degradación hace que no se degrade y por lo contrario se
depositen. ¿Y dónde se deposita? En el mesange. ¿Y qué vamos a encontrar principalmente acá? Que hay proliferación mesangiana. Acá encuentras más de 3 células, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4. Hay más células. Y en estadios más avanzados hay una proliferación más avanzada, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es de que en la inmunofluorescencia tú debes encontrar solamente inmunoglobulina A, nada más. ¿Sí? Las glomerulitis por ANCA o crescénticas netamente son las que se presentan como una rápidamente progresiva, ¿no? Forman semilunas, ¿no? Y en el caso de las ANCAs se denomina pausinmunes, porque cuando uno hace inmunofluorescencia no pintan nada. ¿Okay? Por eso es que se llama pausi-inmunes, sin inmunocomplejos. Esto de acá, por ejemplo, es un glomérulo donde encontramos acá el ovillo glomerular y mira todas las células que se forman como una semilunas. Acá tenemos el ovillo que está casi colapsado, que es esto de acá, y esto de acá alrededor es la semiluna hasta acá. Esta es una emergencia para nosotros. Este es un patrón crescéntico. Se llaman pausinmunes porque no encontramos ningún depósito de inmunoglobulina. ¿Qué cosa hay? Hay una alteración o hay una ruptura de la membrana basal, y cuando hay una ruptura de la membrana basal, pues hay salida de material intravascular al espacio de Bowman, hay proliferación de la cápsula de Bowman y generan semilunas. Esa es la lesión principal. La nodular, únicamente el mesangio se vuelve más celular, incrementa porque se acumula sustancias, en este caso puede ser amiloide, puede ser colágeno, en el caso de la diabetes, o hay depósito de inmunoglobulinas, y lo que encontramos es esto, nódulos. Ese es el patrón nodular. Y tenemos que recordar que la glomerulopatía diabética en su estadio, en el estadio 3, pues tiene los famosos nódulos de Kimelsen-Wilson, que ya son estadios avanzados de enfermedad renal crónica. ¿Verdad? Y esto es lo que les quería dar a entender. Actualmente la tendencia de las enfermedades glomerulares, en este caso hay dos tipos de abordaje. Si es que yo tengo un paciente en edad pediátrica en el cual sospecho una glomerulopatía, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tratar con medicamentos antiproteinúricos e iniciar esteroides. Si mi paciente no responde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un estudio que en este caso sería biopsia renal. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente adulto acá? Muy aparte de que busque cuál es la causa y descarte pues causas secundarias, el paciente, si es que tiene proteinuria en rango nefrótico o tiene un síndrome nefrótico, de frente debería ir a biopsia. Pero si mi paciente tiene proteinuria que no llega a rango nefrótico, lo que te dice la guía es de que trátalo, si tienes la causa primaria, e inicia el tratamiento antiproteinúrico. Y si no recupera, hay recién biopsia para ver la causa. Es por eso que yo les digo, todo paciente con proteinuria más de 3.5 debería ir a biopsia para determinar qué patrón tiene el paciente. Y si no sale ¿Okay? nada. Ahora, ustedes tienen que ver de que cuando abordan a un paciente con glomerulopatías, primero consulten si ha usado medicamentos previos, tal vez nuevos. Ya lo que hablaban era bastante el uso de herbolarias, por ejemplo. Las herbolarias acá pues es bastante usado, ¿no? Utilizamos pues hierbas raras, nuestra población utiliza para todos sus males hierbas raras, que hacen pues de que tengan lesión renal, ¿no? Entonces, hay, como les expliqué el caso del mercurio, ¿no? Que ha generado enfermedades glomerulares, por ejemplo. Hay que preguntar factores maladaptativos, ¿no? En la mañana a veces ni preguntas y de la nada te dicen sí, yo nací con bajo peso, yo nací prematuro, y de ahí te sale la causa. No, yo era gordito, pesaba 130 kilos.
Ahora uso anabólico. Y de la nada salen pues algunos factores de riesgo. Entonces es importante bastante una valoración de la historia clínica. Hay que ver siempre la historia familiar. Pacientes que tienen enfermedades glomerulares, preguntar siempre a los hermanos si tienen alguna enfermedad glomerular, preguntar si los padres han tenido alguna enfermedad glomerular. O están en diálisis, tal vez nunca se descubrió la causa y ya los encontraron en diálisis. ¿Qué es lo que sucedía acá, no? Acá lo que ahora estamos tratando de hacer con las biopsias es tal vez buscar cuál es la causa que afectó el riñón, porque eso también nos importa a nosotros, ¿para qué? Para un trasplante. Decirle tal vez el pronóstico del injerto. Es diferente que mi paciente, por ejemplo, se trasplante se trasplante en un riñón que tuvo tal vez una membranosa, a diferencia de un riñón que tiene una focal segmentaria. El pronóstico es totalmente diferente. Las membranosas son de buen pronóstico, pero las focales y segmentarias primarias pueden recidivar. Lo trasplantas y a la hora te empieza a hacer proteinuria ese paciente. Ni bien está el riñón trasplantado. Entonces es importante determinar cuál es la causa. Hay que ver signos extrarrenales, en este caso buscando enfermedades sistémicas. Lo que siempre nosotros buscamos: lupus, AR, vasculitis, Sjögren. Hacerle un raso reumatológico, ¿no? Si tiene dolor articular, pérdida de cabello, si tiene rash, si tiene ojos secos, si tiene disgeusia, entre muchas cosas, ¿no? Hay que ver si ha tenido antecedentes de infecciones, ¿no? Dentro de las 2 o 3 primeras semanas, ¿no? Infecciones dérmicas, infecciones de piel, ¿no? Principalmente infecciones respiratorias, infecciones diarreicas, que pueden predisponer a que tal vez mi paciente tenga una posinfecciosa, ¿no? Ver si es que tiene neoplasias dependiendo del grupo de edad. Si es un paciente adulto mayor, sí o se descarta las neoplasias en la cabeza, ¿no? Hay membranosas que van con neoplasias. Descargas de neoplasia de pulmón, próstata, colon, principalmente, que están asociados a membranosas, ¿no? En las mujeres, enema de cuello uterino, mama, tienes que buscar. Hay que buscar las enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas y el embarazo, ¿no? El embarazo también es un predisponente para generar enfermedades autoinmunes. Y en general, ¿qué es lo que buscamos con un tratamiento inicial? Darle renoprotección, en este caso antiproteinúricos. Tenemos que bloquear el sistema RAS, ¿ok? Tenemos que bloquear el sistema RAS. Entonces, bloqueamos porque, ¿qué pasa cuando tengo un glomérulo que está eliminando proteínas? ¿Qué pasa a nivel del túbulo contorneado proximal? ¿Cómo se da la absorción de proteínas? ¿De quién depende? La proteína no se absorbe del frente, ¿no? ¿De quién depende la absorción de proteínas a nivel del túbulo contorneado proximal? ¿De quién depende? Del sodio. El sodio es el que te da todo el potencial para que haya absorción. Absorción de proteínas, absorción de aminoácidos, absorción de oligoelementos al inicio, ¿no? ¿Y qué pasa si tú tienes una proteinuria masiva? ¿Qué va a hacer el riñón? Tratar de absorber todas las proteínas posibles, y para eso va a requerir sodio. ¿Y qué llega a tu distal? Casi poca cantidad de sodio. Es por eso que hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, ¿no? Eferente, perdón. Vasodilatación en la aferente, y el círculo se repite. Mayor filtrado y mayor lesión. Por eso es de que se tiene que bloquear ese sistema. ¿Y cómo lo bloqueamos? Con los YECAs, con los ARAS. Actualmente están saliendo los SGLTs, que son inhibidores del cotransportador sodio glucosa. Están saliendo los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, en este caso espironolactona, y su mayor contrincante, el finerenona, que es un medicamento que está saliendo actualmente y que la proteinuria te la echa hacia el suelo. Pero en enfermedades glomerulares todavía está bastante en boga. Ahorita lo que tú tienes que hacer en tu salud, paciente que sospechas que tiene una enfermedad glomerular, iníciale enalapril, iníciale YECAs, para tratar de bajar un poquito esa hipertensión glomerular y ese daño. ¿Okay? La dieta tiene que ser baja en sal, cambiar los estilos de vida, los líquidos tienen que ser
en poca cantidad, ¿no? Y decirle que baje de peso hasta que vaya a una evaluación por nefrología. ¿Está bien? Listo.